Para mí representa una enorme bendición estar aquí con ustedes. Agradezco a Dios que me haya regalado este momento, la invitación que ustedes me han hecho, el tener confianza en este humilde servidor. Muchas gracias, hermano Jenner, muchas gracias, hermano Andrew, y muchas gracias a cada uno de ustedes. Cuando los veo a ustedes estudiando la exposición que ha hecho cada uno, para mí ha sido de grande bendición. ¿Por qué? Ustedes son la generación de hoy, con una gran responsabilidad y un gran desafío frente a las necesidades espirituales de nuestro mundo hoy. Amén. Si hay quien se prepare, estudie cuidadosamente, tenga esa diligencia y esa disciplina de estudiar la palabra, el mundo de hoy tiene esperanza. Si no hay quien estudie la palabra de Dios, la oscuridad será total, absoluta en este mundo y no hay esperanza para nadie. Mientras haya un solo hombre o mujer estudiando la palabra, habrá esperanza para otros. Si nadie estudia la palabra, la oscuridad será absoluta. Pasaba en los tiempos de Elí, escaseó la palabra de Dios y la lámpara a punto de apagarse y quedar en completa oscuridad. Si Dios no se le aparece a Samuel, Samuel capítulo 3, 1 Samuel capítulo 3, y habla con él, habrían quedado completamente a oscuras. ¿Verdad? Escaseaba la palabra de Dios y ya no había revelación de Dios ni por sueño, ni por palabra, ni por ningún medio. Un sacerdote viejo y unos hijos también sacerdotes corrompidos y no hay palabra de Dios por ningún lado. ¿Sí o no? Pero mientras usted, cada uno, con ese esfuerzo, con esa disciplina, con ese deseo de superación, estudia la palabra de Dios, hay esperanza. Hay esperanza. La iglesia tiene futuro. De ahí que felicitaciones a mi hermano Andrew y a cada uno de ustedes estudiantes y desde luego al hermano Jenner por abrir estos espacios tan importantes en medio de su iglesia y en medio de este país. Amén. Gracias al Señor. Entonces, vamos a la apologética. Apologética es defensa, es decir, lo que traduce es defensa. Voy a citarle brevemente algunas defensas famosas en la historia y esto se remonta a la apologética, pues está muchos siglos, pero ubiquémonos por el siglo V antes de Cristo y estamos en Sócrates, es cuando se va a conocer primero esto. Sócrates un día fue acusado de haber faltado frente al erario público, es decir, no cumplir con el pago adecuado de sus impuestos. Como tal, los jueces de aquel entonces lo condenaron a él y sería embargado todo lo que tuviera. ¿Claro? Entonces, embargan a Sócrates. Entonces, él hace una defensa de sí mismo, demostrando con argumentos y con evidencias de que él no había cometido ningún delito contra el erario público. Entonces, ahí va a aparecer por primera vez esto de la apologética. Sócrates hace una apologética, una defensa de sí mismo. Su alumno más cercano, uno de sus alumnos más cercanos, que va a ser Platón, también en su tiempo va a hacer muchas apologéticas ya de diversos tipos, de diversas formas, especialmente defendiendo ciertas posiciones filosóficas. Eso ya lo vemos en Platón. Xenofontes va a venir después, este señor Xenofonte, y de alguna manera va a copiar lo que hizo Sócrates en su tiempo y lo que hace Platón en su época, y de alguna manera para muchos él hace un plagio de lo que había visto anteriormente y hace una cantidad de
Apologéticas respecto de otras cosas, pero siguiendo la línea central de los dos profesores de filosofía anterior. ¿Ya? Otras importantes apologéticas que se han hecho. Se han hecho apologéticas hasta del diablo. Dale cuidado. Hasta del diablo se han hecho apologéticas. Una de las, ya del siglo II, famosas apologéticas, va a ser la de Justino Mártir. Un discípulo de Policarpo. Policarpo fue discípulo de Juan el Apóstol y Justino Mártir va a ser discípulo de Policarpo. Y en el segundo siglo de la era cristiana, él fue condenado por el delito, acusado del delito de ateísmo. Ateísmo en el tiempo de los romanos, de los emperadores, no era no creer en Jesucristo, sino no creer en los dioses de los romanos. Eso era ateísmo. Claro, si no creía en los dioses de los romanos, era acusado de cometer el delito de ateísmo y eso daba pena de muerte. Entonces, Justino fue condenado a muerte por no creer en los dioses de los romanos y especialmente por el dios del emperador Aurelio. El dios de Aurelio era el sol Invictus, es decir, él era un adorador del sol. Para él, el dios principal era el sol. Tanto que fue capaz un día de hacerse una cruz con su propia daga. Aquí en la mano se hizo una cruz, derramó sangre y la puso en el fuego, jurando que por el resto de su vida su único dios sería el sol. ¿Ya? Entonces Justino Mártir es condenado por ateísmo por no creer en el dios del emperador Aurelio. Pero antes de ser ejecutado, él escribió, hizo un gran escrito donde presenta tremenda apología de su fe, amén, y las razones por las cuales él no creía ni en el sol ni en el resto de dioses de los romanos, sino en Jesucristo como su único Señor y Dios. Amén. Entonces esa apologética de Justino Mártir es famosísima en la historia. Por esos mismos tiempos vive Ireneo. Ireneo, conocido como algunos como padre, uno de los padres de la iglesia, un poco más, es el principio del siglo III, va a ser pastor en Lyon, Francia, y va a ser pastor en Ginebra, Suiza, en su tiempo, a principios del siglo III. En la iglesia de Lyon, iglesia nuestra, se conserva unos manuscritos de Ireneo hasta el día de hoy. Está ahí. Pero entre los escritos que hay de Ireneo, hay una apologética acerca de Satanás. Por eso, de ahí, de los escritos de esta apologética de Ireneo, surge un refrán que alguien quiso servir de abogado del diablo. Ahí vino el refrán. ¿Han oído ese refrán? Este está sirviendo de abogado del diablo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace Ireneo? Dice que el diablo tiene derecho de pedirle a Dios que lo restaure espiritualmente y que el diablo tiene derecho de ser admitido por Dios, que le perdone su pecado y que le dé una oportunidad de recuperarse de nuevo espiritualmente. Es una de las apologéticas curiosas que he leído en la historia, y es esta de Ireneo, defendiendo al diablo o sirviendo de abogado del diablo. No sé si habían conocido esa apologética. Bueno, ahora vamos a la práctica, es decir, aquí es una escuela. Vamos a ver brevemente dos, como dije,
Apologética es defensa. Citada en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Y el pasaje que nuestro hermano Jenner citó ahora de 1 Timoteo 3, 14 y 15. Amén. Entonces, vamos a ver dos apologías, dos apologéticas que hizo Jesús de dos personas. ¿Parece? Es decir, para aterrizar el asunto en la práctica, vamos al terreno práctico, ubiquemos en el terreno cómo se hace una apología, cómo se hace una apologética, una defensa adecuada de alguien. Claro. Entonces, nos ubicamos en San Juan capítulo 8. Jesús va a hacer una apologética a una mujer. Ella está acusada de un delito, de un pecado que en la ley era irremisible, la muerte. No le perdonaba la vida. ¿Está acusada de qué? Del pecado de adulterio. La mujer está ahí, la han traído. De cualquier manera, de la peor manera la han traído ahí. Lo extraño es que la ley establecía que eran los dos los que te había que traer. Pero ellos solamente trajeron a la mujer, al hombre lo dejaron por allá. La ley estableció que eran los dos los que tenían que morir. Pero estos caballeros dejaron al hombre por allá y trajeron solamente a la mujer. Según la ley de Moisés, está ordenado que esta mujer debe morir por el delito de adulterio. ¿Tú qué dices? Le dicen a Jesús. Mire la apología, la apologética que Jesús va a hacer de esa mujer. Dice, bueno, está bien, perfecto, la ley dice eso, no voy a contradecir nada de eso. Pero, para que esta mujer sea apedreada, el que lance contra ella la primera piedra tiene que reunir un requisito básico: que no haya cometido pecado. El que no haya cometido un solo pecado en la vida es el único que tiene el derecho de tomar la primera piedra y lanzarla contra esta mujer. Es la apología que le está haciendo. Y desde el más viejo hasta el más joven dijeron, no puedo hacerlo. Se sintieron pecadores. Si eran pecadores, entonces tenían que ponerse en el mismo estado donde estaba la mujer. Si esa mujer tiene que morir por ser pecadora, ellos también son pecadores, así no hayan cometido el mismo pecado de adulterio, pero otros también son dignos de muerte. Entonces, desde el más viejo hasta el más joven, reciben semejante garrotazo, perdonen la expresión, en la conciencia. Y se fueron. Jesús está agachado, escribiendo en la arena. Y cuando se levanta le dice, mujer, ¿y dónde están? ¿Dónde están los que te condenan? Y dice, Señor, se fueron. Se fueron. Y Jesús le dice, ni yo, es decir, el único que pudiera condenarte soy yo. Ni yo te condeno. Vete en paz con esta condición, no peques más. Amén. Entonces, Jesús hace la tremenda defensa de esa mujer. En San Juan Evangelio según San Lucas, capítulo 7, verso 37 en adelante, Jesús va a hacer otra apologética. Correcto. Es decir, va a desempeñar el papel de un abogado defensor. Fue invitado Jesús, esto es en la región de Galilea, por un hombre muy religioso que era de los fariseos,
una de las religiones principales del pueblo, al lado de los saduceos. Fui invitado a cenar un día en la casa de este hombre, conocido como Simón el Fariseo, para distinguirlo del otro Simón de San Juan capítulo 12, que es Simón el leproso. Dos Simones completamente diferentes. El uno en Galilea y el otro en Betania, muy cerca de Jerusalén. Van a asistir dos mujeres que algunos confunden. La mujer del capítulo 7, la Biblia no menciona el nombre de ella. Solamente dice que una mujer que era pecadora. No dice el nombre. Porque algunos confunden esta mujer con la de San Juan 12, con María, la hermana de Lázaro. No tienen nada que ver entre sí. Son dos mujeres completamente distintas. Lo único que van a tener en común es que ungen a Jesús con un perfume de alto costo. Es lo único que tienen en común. La una unge los pies y la otra unge la cabeza de Jesús. ¿Ya? Para no confundir una con la otra. La una se dice que era una mujer pecadora del pueblo. De María, la hermana de Lázaro de San Juan 12, no se dice que era una mujer pecadora. Pero ubicamos la mujer de Galilea, aquella anónima que la Biblia no le menciona el nombre. Esta mujer, cuando oyó que Jesús estaba en casa de Simón el Fariseo, vino por detrás. Normalmente la comida no era en un sitio cerrado. Normalmente se acostumbraba invitar a tener invitados en tiempo de verano, que abiertamente se podía tener invitados, y por lo tanto están en un lugar abierto. Eso facilita que la mujer pueda llegar a donde está Jesús. Cuando ella se da cuenta que Jesús está en la casa de este hombre y está en un lugar abierto, ella vino por detrás. Pequeños bancos de madera, están sentados. Normalmente no se acostumbraba a mesa. Sentar en unos bancos de madera y cada quien recibía la comida en la mano. Y como ellos tampoco usaban cubiertos, pues imagínate, ¿para qué mesa? Y para comer un pedazo de tortilla de chaguarma, que es como una base parecida a la de la pizza, y con pescado o con algo de cordero asado, pues no se necesitaba tener una comunidad de mesa. Entonces se sentaban en un banquillo que no era tampoco muy alto y acostumbraban poner por debajo del banquillo los pies hacia atrás. Por eso la mujer llega por detrás y tiene acceso fácil a los pies de Jesús. ¿Qué hizo la mujer? Lo primero que ella hace es llorar. Lo segundo que hace es con sus propias lágrimas lava los pies de Jesús. Lo tercero que ella hace es que con sus propios cabellos seca los pies de Jesús. Lo cuarto que ella hace es besar los pies de Jesús. Y lo quinto que ella hace es derramar el perfume de gran costo, quebrar el alabastro, es decir, un empaque que era de piedra, un envase de piedra, lo quiebra y derrama ese perfume a los pies de Jesús. Entre tanto,
el fariseo y sus demás invitados, que también eran de su misma religión, no están diciendo nada con sus bocas, pero sí están murmurando en sus corazones y diciendo: si este fuera verdaderamente profeta, conocería qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Es decir, esa mujer tiene la peor fama en este pueblo. Entonces están murmurando eso: si este fuera profeta, es decir, ponen en duda hasta que Jesús sea profeta. Si fuera profeta, si siquiera fuera profeta, conocería qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una mujer pecadora. Jesús conoce los pensamientos del corazón de las personas. Es el único que conoce. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y responde el Señor: yo Jehová, que escudriño la mente y las intenciones del corazón. Yo soy el único que lo conoce. Y eso hizo. Entonces Jesús inicia la defensa de esta mujer con una pregunta: Simón, quiero preguntarte algo. Hay un hombre que tiene dos acreedores. Uno le debe 500 denarios, es decir, un denario era un día de trabajo. Mateo 20. Uno le debe 500 salarios mínimos o días de trabajo. Esos son como 2 años de trabajo. Y el otro le debe 50 días de trabajo, es decir, menos de 2 meses, o póngale 2 meses de trabajo. Ocurre que ninguno de los dos tiene con qué pagarle. Cuando el hombre vio que ninguno de los dos tenían con qué pagarle, decidió perdonarle la deuda a los dos. Te pregunto, Simón, ¿cuál de los dos habrá quedado más agradecido? El término original es agradecido. Respuesta de Simón: pienso que aquel a quien le perdonó más debe haber quedado más agradecido. Jesús le dice: has hecho un juicio correcto. Yo entré en tu casa y no me recibiste con un beso. Normalmente se recibía con un beso en la mejilla. No me diste beso. Tampoco me diste agua para lavar mis pies. Entonces Jesús le está mencionando eso. Ni me recibiste con beso, ni me diste agua para lavar mis pies. Esta mujer, desde que entré, no cesó de besar mis pies. Los lavó con sus propias lágrimas, los enjugó con sus cabellos y aparte de eso, los ha perfumado. Alabanzas a Dios. Se ponía al invitado, como era verano, un poco de aceite en la cabeza para que además espantara, repeler los moscos, los insectos. Y este hombre no había hecho nada de eso. En cambio ella había derramado el aceite perfumado a los pies de Jesús. Alabanzas a Dios. Por lo tanto te digo, es decir, en razón de lo que esta mujer ha hecho, te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque fue más agradecida. Alabanzas a Dios. Y se vuelve a la mujer y le dice: mujer, tus muchos pecados. Él no la avergonzó diciéndole: cuéntame siquiera 1 o 3 pecados de los que has cometido. La mujer no dijo una sola palabra. Jesús no ridiculiza a las personas en público, no las avergüenza, como pasa en algunas partes. Venga y confiese qué fue lo que usted hizo, dígalo aquí públicamente. No, Jesús no ridiculiza a las personas. La mujer no dijo nada, ni Jesús le pidió que hablara nada. El que habló fue Jesús y le dijo: mujer,
tus muchos pecados te son perdonados, puedes irte en paz. Alabanzas a Dios. Esa es la apologética, la tremenda defensa, porque apologética es defensa de algo o de alguien. Alabanzas a Dios. ¿Qué tal le parece? Entonces llevamos la apologética al terreno práctico y lo vimos como lo hizo Jesús. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7 dice: si andamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué pasa si decimos que no hemos pecado? Estamos teniendo a Dios por mentiroso, porque ya Dios dijo que todo hombre es pecador, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si decimos que no hemos pecado, estamos diciendo que Dios es mentiroso, porque ya Dios dijo: no hay ninguno justo, no hay quien haga el bien. Salmo 14 y Salmo 53. Entonces, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y luego comienza el capítulo 2 diciendo: estas cosas os escribo para que no pequéis. Así comienza el capítulo 2. Hijitos, estas cosas os escribo ¿para qué? ¿Con qué propósito? Para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos? Abogado. Es decir, quien nos haga la defensa. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Alabanzas a Dios. Esa es la apologética. El Señor les bendiga. Amén, amén, amén. Tremenda presentación, hermano, de lo que es de una manera práctica, de manera bíblica, de una manera que es tan importante que nosotros entendamos esto. Pongámonos en pie en esta hora, mis amados hermanos. Hermano Antonio, muchas gracias por recibir la invitación, por estar con nosotros en estos 2 días.